Entonces vamos a abrir la palabra del Señor, si es que tú tienes la posibilidad de hacerlo. Vamos a abrirlo en el libro de Jueces, capítulo 1. Seguimos estudiando el libro de Jueces en su capítulo número 1. Y quiero que ahora vayamos al verso 10. Vamos a leer ahora lo que sigue de lo que habíamos estado viendo, ¿no? De las verdades que Dios nos ha estado permitiendo entender y comprender. Vamos a seguir ahora profundizando aún más en estos temas. Y bueno, en esta parte te voy a leer una versión que se llama Dios habla hoy. Y en esta parte vemos un título que se llama Josué se prepara para la conquista. Voy a comenzar a leer el verso 10. Dice la palabra del Señor de esta manera, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice: Entonces Josué les dio órdenes a los jefes del pueblo: Vayan por todo el campamento y ordenen a todos que preparen provisiones, porque dentro de 3 días vamos a cruzar el río Jordán para tomar posesión de la tierra que el Señor nuestro Dios nos va a dar. Aquí vemos algo interesante en la vida de Josué. ¿Por qué interesante en la vida de Josué? ¿A qué me refiero a interesante? Es un momento complicado, es un momento difícil. Habíamos visto en los estudios anteriores que Josué fue el que quedó a cargo de todo el pueblo de Israel después de la muerte de Moisés. Y tenía la encomienda, tenía el propósito de ir y tomar la nueva tierra y distribuirla entre los miembros del pueblo. Pero ahora me llama la atención que no está dando órdenes a cualquier persona. Si tú pones atención, dice: Josué le dio órdenes a los jefes del pueblo. Y no nos referimos a órdenes de quesadillas o de gorditas o de flautas, ¿no? O de algo así. Nos referimos a cosas que la palabra precisamente es definida, esa palabra orden, como un mandato que se debe obedecer, que debe ser observado y debe ser ejecutado. Y esas palabras son sumamente interesantes, porque una orden no es solamente es que alguien dice y ya sabes que se haga, sino tiene que ver con esa orden. Si es un mandato que alguien debe de obedecer, que alguien debe de observar y que alguien debe ejecutar. Entonces Josué le está ordenando a estas personas, a jefes. En la palabra del Señor, cuando estamos encontrando la palabra jefe u oficiales, hace referencia precisamente a los escribas, a los escribanos, aquellos que tenían un cargo importante, digamos, en el andar del pueblo de Israel. En otras ocasiones, también en la palabra del Señor se les conoce como los ancianos o los jueces, es decir, le estaba dando órdenes, no a cualquier persona, le estaba dando órdenes a personas importantes. ¿Y eso a qué me refiero? A que es un evento complicado para Josué. Porque a veces cuando vienes desde la juventud, casi siempre se impone más la experiencia. Y lo puedes ver incluso en los partidos de fútbol. Siempre dicen: pues es que tiene la experiencia, ha jugado tantos mundiales o ha tirado tantos penaltis, y esta persona apenas está iniciando, tiene mucho que aprender de estas personas que tienen experiencia, que ya han pasado por esto. Y vaya, no tienen error, digamos, en esas expresiones. Es verdad que tiene mucho que aprender de ese tipo de personas. Pero aquí lo que vemos es que Josué no tenía sus propias ordenanzas, sino que eran las órdenes de Dios. Es decir, Josué estaba ordenándole a jefes no que cumplieran su anhelo, su deseo de Josué, sino el deseo de Dios. Y aquí vamos a entrar un poco más, porque una de las palabras que llama aquí la atención en cuanto al orden, en dar una orden, es que se debe obedecer.
Pues bien, la palabra obedecer es algo que se debe cumplir, o que la definición es cumplir la voluntad de alguien quien manda. Es eso, cumplir la voluntad de alguien quien manda. Pero también es dicho de una cosa que tiene su origen en otra. Y esto, híjole, nos va a llevar a lugares súper especiales para el estudio de la palabra del Señor de este versículo. Punto número uno, estamos viendo que Josué está dando una orden, un mandato que se debe obedecer, observar y ejecutar. Pero también esa orden tiene que ver con la obediencia de esas personas. Imagínate estas personas, estos jefes, estos escribas, estos ancianos. Cualquiera hubiera pensado que al momento de morir Moisés, alguno de ellos iba a tener el cargo de liderar al pueblo, pero Dios estaba destinando otra cosa. Muchas veces eso lo podemos ver en las iglesias. En las iglesias a veces tú dices, no, pues cuando el pastor no esté, entonces yo voy a estar porque yo siempre estoy ahí, porque yo tengo un liderazgo. Y cuando ves la sorpresa que no eres seleccionada para cierta labor, que no eres seleccionado para cierta situación, de repente entra en uno cierto orgullo, que es lo que a veces tienen este tipo de jefes oficiales. Esas personas estaban acostumbrados a dar órdenes y que alguien más cumpliera esas órdenes, que alguien más realizara, ejecutara. No sé si me vas entendiendo, yo espero que sí, que me estés diciendo amén. Pero es algo que pasa no solamente en la iglesia, a veces también en nuestra familia, en nuestra labor profesional. A veces sentimos, no, pues el que sigue después del jefe voy a ser yo. Y resulta que Dios tiene destinado otra cosa para tu vida y bueno, a veces nos sorprendemos todo por no escuchar la voz de Dios que Dios siempre tiene para nosotros. Vamos a proseguir. En este obedecer, que es cumplir la voluntad de alguien quien manda, y es el dicho de una cosa que tiene su origen en otra, es decir, cuando decimos que cierto aspecto obedece a la naturaleza, por ejemplo, el virus que estamos viendo, la variante Delta, sumamente muy infecciosa y eso obedece, no sé si me estás entendiendo, obedece a las mutaciones que ha tenido este virus en cuanto a su genoma. Tiene que ver con un origen. Es decir, estos jefes tenían que obedecer a Josué si lo que querían era obedecer a Dios. Es decir, estos jefes, estas personas, obedecían a Dios al obedecer a Josué. Y aquí es lo interesante del asunto. Porque a muchas personas, y esto va para el ambiente puramente ministerial o dentro de la iglesia, a muchas personas les cuesta trabajo obedecer cuando el líder es más joven, cuando el líder es más inexperto, cuando el líder resulta tener menos años en el evangelio que ellos o trabajar menos que ellos. Es que cómo lo pones, si solamente ha venido 3 domingos temprano y yo que he venido tantos domingos temprano, a mí no me ponen. Pues bueno, uno obedece lo que Dios le hace sentir en el corazón. Y los demás, aunque tengan un liderazgo, aunque seas jefe, aunque seas oficial, aunque seas un escriba, aunque seas un anciano y aunque seas un juez, a ti te toca obedecer a tu líder en turno y de esa manera estás obedeciendo a Dios. Y esta es una palabra bastante complicada, no solamente para unos, para varias personas, porque a veces cuesta trabajo precisamente este rubro, obedecer a Dios, que está representado a través de un liderazgo quizá no muy de tu agrado. Espero que alguien me esté entendiendo. Pero a la vez, la capacidad de obedecer que tú tienes va a reflejar de dónde provienes. Ojalá, a ver, te lo voy a repetir otra vez. La capacidad que tú tienes para obedecer alguna orden de tu líder, de tu pastor, de Dios, de lo que sea, de tu superior, va a reflejar el origen que tú tienes.
Descifrábamos hace unos momentos la palabra obedecer. La palabra obedecer dice, dicho de una cosa que tiene su origen en otra. Si yo obedezco, quiere decir que mi origen es divino, es de Dios. Cuando yo obedezco a Dios, estoy reflejando dentro de mí, si yo estoy obedeciendo a mi líder, si yo estoy obedeciendo al que Dios está poniéndome por encima mío en ese momento, lo que yo estoy reflejando es que soy capaz, es que mi origen es divino y que por lo tanto soy capaz de obedecer a quien Dios me ponga por superior en cualquier momento, sea inexperto, sea un joven, sea un anciano, sea alguien que parece que siempre está enojado, sea alguien que parece que siempre está echando relajo. Yo voy a tener la capacidad de obedecer porque tengo mi origen en Dios y obedezco a mi naturaleza, como el ejemplo que te ponía del coronavirus, de la versión Delta. Obedece a que tengo mi origen en Dios y por eso tengo la capacidad de obedecer. Entonces, en esta parte estamos entrando en un terreno escabroso, porque si vemos nuevamente en el verso 10, entonces Josué les dio órdenes a los jefes del pueblo, le da la orden a los jefes del pueblo y les dice, vayan por todo el campamento. Es decir, no le está diciendo ordena, dile a los que tienes aún por debajo de ti que vayan. La orden de Josué, la orden de Dios a través de Josué es clara, vayan ustedes por todo el campamento. Y ahora sí, y ordenen a todos que preparen provisiones, porque dentro de 3 días vamos a cruzar el río Jordán para tomar posesión de la tierra que el Señor nuestro Dios nos va a dar. Más adelante dice, Josué habló también a las tribus de Rubén, de Gad y a la media tribu de Manasés. Aquí esta parte es interesante, porque estas 2 tribus y media ya habían tenido una heredad que ellos mismos habían escogido. Tú lo puedes verificar en el libro de Números, capítulo 32, que a su título precisamente nos habla acerca de las tribus de Rubén y Gad cuando se establecen al oriente del río Jordán. Les voy a leer parte de lo que dice en el verso 5. Ellos están hablándole a Moisés y le dicen, si te parece bien, danos ese territorio a nosotros y no nos hagas pasar el río Jordán. Pero Moisés les respondió, ¿quieren ustedes quedarse aquí mientras sus compatriotas van a la guerra? En el verso 7 dice, ¿por qué quieren desanimar a los israelitas para que no pasen al país que el Señor les ha dado? Verso 8. Eso mismo fue lo que hicieron los padres de ustedes cuando los envié desde Cades Barnea a explorar esa región. Llegaron hasta el arroyo de Escol y exploraron la región y después desanimaron a los israelitas para que no entraran en el país que el Señor les había dado. Por eso el Señor se enojó aquel día y juró que las personas que habían salido de Egipto y que tenían de 20 años para arriba no verían la tierra que solemnemente había prometido a Abraham, Isaac y Jacob, porque no lo siguieron con fidelidad. Ellos decidieron esa parte. Pero vemos en el verso 16, entonces se acercaron a Moisés y dijeron, lo que queremos es construir aquí corrales para nuestras ovejas y vacas y ciudades para nuestras familias. Vieron que era óptimo ese lugar, que era muy bueno para sus fines en cuanto a su ganado, y pues decidieron quedarse. Dice en el verso 17, después nosotros mismos, fíjate la promesa que ellos hacen, después nosotros mismos nos armaremos a toda prisa e iremos al frente de los demás israelitas hasta que los llevemos a su territorio. Entre tanto nuestras familias se quedarán en las ciudades seguras y a salvo de los que viven en esta región. Verso 18, no volveremos a nuestras casas mientras todos los israelitas no hayan tomado posesión de su propia tierra. Estos jefes, estas personas de la tribu de Gad, de la media tribu de Manasés y de la tribu de Rubén, habían decidido por voluntad propia quedarse en ese lugar al oriente del Jordán
porque era un lugar bueno. Y aquí entra parte de nuestra naturaleza que a veces tenemos en nuestra humanidad, que es el conformarnos. A veces nos conformamos con lo que vemos en esa situación cuando Dios nos quiere dar mucho más, pero nosotros nos conformamos. ¿Cómo evidenciamos que estamos conformados con algo? Porque simplemente ya no sigues adelante. Lo que está simbolizando este cruce hasta el río Jordán es ir hacia adelante, hacia la promesa que Dios te dio. Pero en ese camino que todos nosotros recorremos, llega el momento en que vemos algo que nos agrada y decimos, este es el lugar que Dios ha preparado para mí. Esta es la promesa del Señor. Cuando la promesa del Señor todavía está lejísimos, años luz hacia adelante, pero tú dices, este es el lugar que Dios ha preparado para mí. Esto es lo que Dios me ha permitido tener, esto es, y llega el proceso de un conformismo cuando ya no haces más, cuando ya no buscas más, cuando ya te estancaste en un cierto lugar, y esto se trata de seguir adelante. Ahora, no estamos criticando a las tribus de Gad, de Rubén, ni a la media tribu de Manasés. Ellos, a final de cuentas, vieron por sus intereses personales, pero aún así no iban a dejar solos a los otros. Quiero que vayamos rápidamente al libro de los Hebreos, capítulo 4. Y te voy a leer el verso 8. Dice la palabra de Dios de esta manera. Porque si Josué, es más, voy a leer desde el verso 3. Pero nosotros, que hemos creído, entraremos en ese reposo del cual Dios ha dicho. Por eso juré en mi furor que no entrarían en el lugar de mi reposo. ¿Te suena algo de lo que acabamos de leer? Le estaba haciendo una promesa a personas que habían decidido menospreciar la promesa de Dios y quedarse en un cierto lugar. Y entonces se parece mucho a lo que estamos leyendo. Sin embargo, Dios había terminado su trabajo desde que creó el mundo. Es decir, desde antes de crearlo ya había terminado. Eso solamente Dios nos lo puede dar a entender, porque si tú me dices, explícamelo, pastor, yo también estoy así como complicadísimo para podértelo desmenuzar. Dios había terminado su trabajo desde que creó el mundo, ya lo había acabado. Yo creo que todavía ni acababa de hablar y ya estaba terminando. Pues en alguna parte de las Escrituras se dice del séptimo día, Dios reposó de todo su trabajo el séptimo día. Y otra vez se dice en las Escrituras, en el verso 5, dice, no entrarán en mi reposo. Parece que esta palabra de reposo tiene algo muy importante que ver con lo que estas personas de la media tribu de Manasés, de la tribu de Rubén y de Gad, habían encontrado al oriente del Jordán. Dice el verso 6, pero todavía falta que algunos entren en ese lugar de reposo. Seguimos leyendo, dice en el verso 6, pero todavía falta que algunos entren en ese lugar de reposo, ya que por haber desobedecido, no entraron los que primero recibieron el anuncio. Ahora verso 7. Por eso Dios ha vuelto a señalar un día, un nuevo hoy. Y lo ha hecho hablándonos por medio de lo que mucho tiempo después David dijo en la escritura ya mencionada. Si hoy escuchan ustedes lo que Dios dice, no endurezcan su corazón. Y parece que estamos hablando, como lo veíamos al inicio, de la obediencia. Si hoy escuchan ustedes lo que Dios dice, no endurezcan su corazón. Estamos hablando de la obediencia, pero a la vez también estamos hablando de las órdenes que Dios nos da, y a la vez nos estamos hablando de que si uno es capaz de obedecer, está evidenciando el origen divino que uno tiene para con Dios. Verso 8, pero si Josué les hubiera dado reposo a los israelitas, Dios no habría hablado de otro día, de manera que todavía queda un reposo sagrado para el pueblo de Dios, porque el que entra en ese reposo de Dios reposa de su trabajo, así como Dios reposó del suyo. Debemos pues esforzarnos para entrar en ese reposo, para que nadie siga el ejemplo de aquellos que no creyeron. Y estamos aquí entrando
hablar precisamente en ese descanso. Regresamos a nuestro texto base de Josué capítulo 1 y ahora voy a narrarte lo que sucede en el verso 13. Dice, acuérdense de lo que les mandó Moisés, el siervo del Señor. ¿Recuerdas lo que vimos en el libro de Números? Dice, cuando les dijo el Señor, el Dios de ustedes les daría esta tierra para que pudieran descansar. Estamos viendo en Hebreos la palabra reposo y estamos viendo en el Antiguo Testamento la palabra descansar. Yo creo que todos aquí nos gusta descansar, al menos a mí me gusta descansar, pero no sé si alguna vez te has acostado y te has levantado al día siguiente y parece que no descansaste nada, parece que no reposaste nada, parece que te despiertas hasta más cansado de lo que te habías acostado la noche anterior. Algo está pasando con el reposo, algo está pasando con ese descansar. Dice, y les daría esta tierra para que pudieran descansar. Estamos hablando de los que estaban al oriente del Jordán. Ahora les dice en el verso 14, dejen aquí sus mujeres, niños y animales en esta tierra que Moisés les dio de este lado del Jordán, pero todos los hombres aptos para la guerra tomen sus armas y vayan delante de sus hermanos para ayudarlos. Verso 15, hasta que el Señor les dé a ellos un lugar de descanso como se lo dio a ustedes y hasta que ellos también sean dueños de la tierra que el Señor les va a dar. Después ustedes podrán regresar a sus tierras de este lado oriental del río para tomar posesión definitiva de esta tierra que les dio Moisés, el siervo de Dios. ¿A qué es a lo que quiero llegar con esta parte de la escritura? Vemos que estos jefes primero tenían que tener la capacidad de obedecer, sea quien sea el líder que está representado por encima de ellos. Obedecer, yo tengo esa capacidad porque tengo mi origen en Dios, porque eso refleja mi origen divino, y si no soy capaz de hacerlo, eso quiere decir que algo tengo mal dentro de mí, algo está quebrado dentro de mí, porque lo que estas personas, la tribu de Rubén, de Gad y la media tribu de Manasés, lo que ellos habían logrado en esa región del Jordán era haber encontrado su reposo, su descanso. Y si definimos, alguien podría decir, la palabra descansar, pues es estar bien relajadito, es ya estar sin cargas. La palabra descansar está compuesta por dos partecitas. Una partecita que es un prefijo, que es el prefijo des, que quiere decir quitar. Y está construida por otra palabra que es cansar, que se deriva a su vez de dos palabras fonéticas del latín, quasare y campsare. Una de ellas significa golpear, es decir, desgolpear, digámoslo así. La palabra descansar es desgolpear o desagitar o desdañar. Y la otra palabra, campsare, hace referencia al doblar o volver. Es decir, lo que Dios quiere hacer es alinear tu vida lo más correctamente posible. Y al momento en que tú estés totalmente alineado para con Dios, tú vas a conocer el verdadero descanso. Muchos de nosotros hemos conocido ya el verdadero descanso. Muchos de nosotros hemos logrado experimentar la paz que Dios da a pesar de tener tanta tempestad en nuestra vida, a pesar de tener tanta enfermedad a veces rodeándonos y aún dentro de nosotros mismos, aún en nuestra propia vida, y hemos experimentado la paz del Señor, hemos experimentado el descanso del Señor, aun cuando nuestros hijos están mal, aun cuando nuestros hijos están lejos de Dios, hemos experimentado el descanso de Dios, hemos experimentado algo, es decir, nos estamos nosotros convirtiendo en cierta manera en esa media tribu de Manasés, la tribu de Rubén y la tribu de Gad. Hemos encontrado nuestro descanso. Pero aún falta un descanso adicional, un descanso mejor del que aún conocemos. Y yo espero que alguien diga amén a eso, porque es una promesa para tu vida. Un descanso aún mejor de lo que tú has experimentado el día de hoy. Pero para ello, primero uno tiene que obedecer y obedecer que estas personas, la tribu de Rubén, de Gad y la media tribu de Manasés, ya habían encontrado su reposo. Si ellos querían, ya no iban y ayudaban a los demás. Mucha gente, muchos mexicanos piensan así. ¿Yo por qué?
Si yo ya estoy bien, ¿yo por qué si yo ya lo hice? Entonces debemos de quitarnos esa mentalidad de mexicano y ponernos una mentalidad de Dios, una mentalidad que fue sembrada en la tribu de Rubén, de Gad y la media tribu de Manasés, que es ayudar a los otros a encontrar ese mismo descanso que nosotros hemos encontrado. Y si ves lo que dice en el verso número en el verso 14 dice, dejen aquí a sus mujeres, niños y animales en esta tierra que Moisés les dio de este lado del Jordán, pero todos los hombres aptos para la guerra. Esa palabra aptos para la guerra tiene mucho significado en este momento, porque esa palabra apto es algo que es idóneo, algo que es hábil y hábil a un propósito de hacer algo. Es algo que es, la palabra apto simboliza o significa, es una persona que es idónea, que es hábil para poder lograr un propósito, para proponerse algo que pueda él lograr. Y esta palabra propósito tiene aún mucho más que ver, porque es una palabra que es ese ánimo que cada uno de nosotros tiene con la intención de poder hacer algo o de no hacerlo. Tú tienes la aptitud, tu aptitud es de negativo, tu aptitud es de positivo, tu aptitud es de trabajador, tu aptitud es de... No sé si me estás entendiendo. Y después tenemos que ese mismo propósito es un objetivo que se pretende conseguir. Yo creo que todos aquí estamos trabajando para conseguir la corona que Dios tiene preparado para nosotros. Estamos trabajando por un objetivo que es llegar al reino celestial. Estamos trabajando por un objetivo que es llegar y ver un día a Dios cara a cara y abrazarle y besarle. Estamos trabajando con un objetivo que pretendemos conseguir. Pero para eso uno también tiene que aprender a que los otros también necesitan el descanso de Dios. Es decir, si tú te has estancado, si tú has dejado de predicar, si tú has dejado de compartir, si tú has dejado de platicarle a los otros de la palabra del Señor, quiere decir que tú te has estancado como la tribu de Rubén, de Gad y la media tribu de Manasés, pero en un aspecto negativo. Has encontrado tu reposo y estás bien asistiendo a los servicios y estás bien asistiendo a la congregación sin tener un cargo importante, sin desarrollar algo dentro de la iglesia, sin participar en los talentos, sin participar en la música, simplemente congregante. Estás en tu reposo, has sentido a Dios a veces en las alabanzas y has llorado a veces en las oraciones y sí lo has sentido y estás en ese lugar de reposo, pero te falta ayudar a los otros, a los que aún no conocen ese reposo, a los que aún les hace falta encontrar ese descanso, permitirles y decirles, mira, aquí está, yo te estoy ayudando. Y algo que me llama la atención de ese verso en Números capítulo 32, dice en el verso 17, dice, después nosotros mismos nos armaremos a toda prisa. Y fíjate lo interesante que ellos prometieron, e iremos al frente de los demás israelitas hasta que los llevemos a su territorio. ¿Cómo necesitamos hoy tener un comportamiento y una actitud cada vez más como esa tribu de Rubén, de Gad y la media tribu de Manasés? No hablo de nuestra iglesia, hablo de muchas iglesias, de muchas congregaciones, de muchos ministerios. ¿Cómo necesitamos más gente que diga, yo voy a estar ahí enfrente guiando a esa persona, a esas personas que necesitan aún encontrar ese reposo que yo ya encontré? Necesitamos mucho que reflexionar. Necesitamos mucho que obedecer, porque esa es una promesa, ese es un mandato que Dios nos ha hecho: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Ese es el mensaje que tengo para ti en este momento, y espero que sea de bendición para tu vida, pero sobre todo que la pongas en práctica. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes.